En este ejercicio lo que vamos a ver es otro ejercicio de cómo calcular direcciones principales, tensiones y deformaciones de un punto, le sumamos asociadas a un plano. Este ejercicio es un ejercicio menos físico entretenido que el anterior. En el ejercicio anterior pensábamos un problema particular de, bueno, qué pasaría si tuviéramos este estado, estas cargas en estas circunstancias. Este ejercicio es más, ya conocemos el estado tensional de un punto, básicamente, eh, que tal vez es más similar a lo que termina sucediendo cuando hacen ejercicios en esta materia. Calculan para una sección, corte, momento, torsión, eso genera tensiones tangenciales y normales. Una vez que tienen sigma y tau, arman un tensor de tensiones y después a eso le calculan direcciones principales, le calculan deformaciones asociadas y le pueden calcular una tensión a otro plano que no sea el X y Z que usan en el ejercicio. Es más similar a eso, pero es un poco más complicado de lo que pueden llegar a tener cuando hacen esos ejercicios bien completos, que es más típico de ejercicio de recuperatorio, para que tengan una idea en esta materia. Pero bueno, entonces, en este caso, lo que tenemos es nuestro punto y en nuestro punto nos dan todas las tensiones. Si no hay una flecha, en nuestra materia la ausencia de flechas indica no hay tensión en ese plano, en esa dirección. Entonces, vemos este cubo y tiene sigma X de tracción porque sale. Si es tracción o es compresión, no está indicado con el signo, está indicado con la flecha. Sale tracción sigma X. Sigma I entra, compresión, sigma I. Y después tenemos tau y z, y tau ZI, iguales por così. El resto de los taus no existen, y para simplificarnos, todos tienen como módulo 50 megapascales. Entonces, conocemos el estado tensional para X y Z. Lo primero que nos piden es determinar el estado de tensión para terna principal y clasificar este estado, simple, doble, triple. Es lo primero que vamos a hacer. Después, conociendo el tensor de tensiones y conociendo nuestras propiedades materiales, pasamos a calcular el tensor de deformación para terna X y Z. Después lo pasamos a terna principal y clasificamos el estado de deformación. El estado de tensión y el estado de deformación no tienen por qué ser la misma clasificación. Uno puede ser simple y el otro puede ser triple, son independientes entre sí. Y una vez que tenemos este estado de deformación, ahí buscamos un plano arbitrario, que en este caso es este, un plano que forma 45 grados con X y 45 grados con Y. Y para ese plano le vamos a buscar el vector tensión y el vector deformación. Entonces, un ejercicio más o menos completo desde el punto de vista algebraico de todo esto. Comentario por las dudas: en muchos enunciados no les damos el valor de G, sino que les damos el módulo Young o de elasticidad y Poisson, y ustedes, conociendo esta relación, despejan el módulo del corte o elasticidad transversal. Otra cosa importante es que este plano está en terna X y Z, y lo tienen que aclarar el enunciado. Lo vamos a ver después porque es importante, pero ese plano es 45 grados con X y con Y. Es importante aclarar en qué terna estamos trabajando a lo largo de todo el ejercicio, porque físicamente es relevante. Pero bueno, Felipe, sí. la relación entre G y E, no sé si vimos en esta clase de dónde sale o de dónde sale esa relación, o la tomamos como cierta y listo. Eh, Quiero creer que lo van a ver el martes que viene, porque todavía no vieron la parte en realidad de relación tensión-deformación en la parte teórica, y ahí van a ver de dónde sale esta relación. Es válida para materiales isótropos lineales, que es el material simple, no es válida para el mundo, pero para el material isótropo vale, me parece, si no me equivoco, y estoy 98% seguro, de que van a ver esto el martes que viene, de dónde sale esta relación. Eh, no, sí, lo van a ver porque no es una demostración difícil de encontrar, que es válida para materiales isótropos únicamente. Eh, pero bueno, en realidad generalmente hablamos de I de mu porque para nosotros es lo más común, pero lo importante es que dos cosas son independientes, no pueden ser las tres independientes, entonces solemos escribir G en función de las otras,
podríamos perfectamente haber planteado una relación G y mu y despejado E. O sea, el tema es que esas tres cosas están relacionadas y solo dos son independientes. ¿Sí? Sí, perdón, se me fue el wifi completamente, pero no importa, después veo la repetición. Ok, si no, volví a preguntarme. Básicamente lo vas a ver el martes de forma abreviada. Entonces, tengo que armar el tensor de tensiones. Y lo que nos daba el enunciado era que los módulos son iguales a 50 megapascales. En el enunciado hablaba del tau ZI y no hablaba del tau IZ. ¿Cuánto vale el tau IZ? Lo mismo, por Cogí. Lo mismo por Cauchy. Entonces, no lo decía porque por Cauchy sabemos que son iguales. Como dije recién, si no hay flechas, el resto son todas ceros, entonces todas estas cosas son ceros, y entonces armamos el tensor de tensiones. Pero cuando armamos el tensor de tensiones, nosotros le tenemos que poner los signos, porque acá los valores son en módulo. Sigma X, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Sigma Y, Negativo. negativo. Muy bien. ¿Y el tau IZ? ¿Puede ser que positivo? Puede ser y es. Fíjense que para el plano Y, por ejemplo, el de arriba, está en la dirección de Z. Eso quiere decir positivo para nosotros. Y el tau ZI del plano Z está en la dirección de Y. Eso es positivo para los taus, que están en la dirección que dice el subíndice. Entonces, este era de tracción, positivo, compresión, negativo, apunte en dirección de los ejes, taus positivos. Y entonces armamos el tensor de tensiones, aclaramos que está en terna X y Z, y es importante aclarar esto para, más que nada, ustedes, y también para mí, pero de no equivocarse y confundir y usar un tensor que después no pueden usar. Este es el tensor de tensiones de este punto escrito en estas coordenadas X y Z. A este tensor le teníamos que nosotros buscar las tensiones principales. Y ahora vamos a empezar a buscar tensiones principales. Pero antes de hacer cuentas, ¿conocemos alguna tensión principal o tenemos que despejar las tres y poner la cúbica y hacer cuentas? La tercera no sería cero, ¿Por qué cero? porque en el tensor de tensiones en la terna X y Z, esa tensión es cero. ¿Cuál es cero? ¿Qué tensión es cero? Tensión en Z sería. La tensión en Z es cero, pero Z es principal. No. ¿Esta cara es principal? ¿Qué pasaba en los ejes principales? Para mí la tensión en X es principal, ¿Y por qué en X es principal? porque no tenés tensiones tangenciales en esa dirección. Exactamente. Las direcciones principales estaban asociadas a planos que no tenían tensiones tangenciales o, que es lo mismo, la normal coincidía con el vector tensión. El único vector tensión es este, no tiene tensión tangencial, entonces X es principal. En cambio Z tiene una tensión tangencial, entonces Z no va a ser principal. Y si vamos al eje Y, también tiene una tensión tangencial, entonces Y no va a ser principal. Tendremos que buscar dos direcciones por ahí que sean principales, pero sabemos de entrada que X es principal. Y también sabemos que las otras dos direcciones son perpendiculares a X, por autovectores y autovalores. Entonces, X va a ser principal y las otras dos direcciones van a ser perpendiculares a X. Y eso lo sabemos sin hacer cuentas. Y nos puede simplificar en algunos casos las cuentas que hacemos después. Entonces, notamos inicialmente que X ya es principal y vamos a buscar las otras dos direcciones principales. Cuando queríamos calcular tensiones principales, ¿qué cuenta hacíamos?
No entendí la palabra, perdón. Roberto, te escucho hablar, pero no te entiendo. Te pido disculpas. ¿Cómo buscábamos tensiones principales o deformaciones principales? Lagrange, bien. Una opción es Lagrange, que para que esto tenga solución, el determinante de eso debe ser igual a 0. Entonces buscamos el determinante de eso, o sea, no en realidad del tensor de tensiones, sino del tensor de tensiones menos la identidad por sigma i. El determinante de esa matriz que habían visto con Christian, debía ser igual a 0. Y buscamos las raíces de este polinomio de orden 3. Este es un camino. El otro camino, que asumía que me iba a decir la mayoría, era autovectores y autovalores. Si tienen algo que calcula autovectores y autovalores, directamente van a ese algo, computadora, calculadora, lo que sea, y buscan autovectores y autovalores de esto. Lo que vamos a hacer ahora con el polinomio característico de Lagrange es calcular eso a mano, pero pueden ir a una calculadora, una computadora, y poner eigenvals y les tiran los autovalores. Que eigen se pronuncia eigen. Entonces, hacemos el polinomio característico. El polinomio característico era, para que se acuerden, siempre, o sea, como están igualando a 0, pueden poner todo, multiplicar por menos y está bien. Es más, menos, o la opción 2, menos, más, pero siempre intercalados de esa forma. El i al cubo menos el primer invariante por el i a la 2, más el segundo invariante por el i, menos el tercer invariante sin el i. Y si no se acuerdan el orden de esto, piensen en unidades. El tercer invariante es tensiones al cubo. Entonces, esto que está multiplicado a la tensión tiene que estar multiplicado por algo que tiene tensiones al cuadrado. Y esto que ya está al cuadrado tiene que estar multiplicado por algo que son tensiones. Entonces, viendo unidades, saben cuál tiene que multiplicar a cuál, y después se ordena más, menos, en la forma que más les guste. Si no se quieren acordar el polinomio de memoria. Este es el polinomio que tenemos que buscar, y una opción es, nuevamente metemos esto en la calculadora y buscamos autovectores. La otra es empezar a armar el polinomio. Entonces buscamos el primer invariante, que es la traza del tensor de tensiones, que me da 0. O sea, sumamos esto más esto más esto. Sumamos la diagonal, me da 0. Buscamos el segundo invariante, que es esa cuenta horrible de la suma de los determinantes menores, o esta cuenta de esa forma complicada. Es lo mismo. Hacemos esa cuenta y nos da menos 5000 tensiones al cuadrado, porque el segundo invariante son tensiones al cuadrado. Le calculamos el determinante al tensor de tensiones y nos da ese número, tensiones al cubo, porque el determinante son tensiones al cubo. Tenemos ahora nuestro polinomio de orden 3, les buscamos las raíces y eso serían las tensiones principales. Antes de hacer eso, para clasificar el estado, ¿cómo clasificábamos el estado? Si era plano, simple, triple. Dependiendo del valor de los invariantes. Bien, veíamos el valor de los invariantes, esa es una opción, que vamos a empezar por ese camino. Y viendo el valor de los invariantes, ¿qué buscamos? ¿Qué estado es este? ¿Sería triple? ¿Y por qué es El triple? invariante. De 0. Como el tercer invariante es distinto de 0, ya podemos asegurar que estamos en un estado triple. Entonces, como el tercero es distinto, podemos asegurar el estado triple. Seguimos con lo que estamos haciendo antes, que es buscar las raíces de este polinomio. Entonces escribimos el polinomio, simplemente reemplazamos los invariantes por los valores conocidos. Tenemos un polinomio de orden 3, le buscamos sus raíces y nos dan estos valores. Esas son las raíces del polinomio y esas son las tensiones principales. ¿A alguien se le ocurre qué
otra cosa podríamos haber hecho para hacer la cuenta un poco más sencilla? Que no sea decir, meto esto en una calculadora que me da autovalores. Ya sabías una de las raíces de ese polinomio. ¿Y entonces? Bueno, escribís x menos esa raíz, digamos, y te queda un polinomio de grado 2. Y ahí es más Esa es una fácil. opción. Ponen un polinomio del grado 2 menos un sigma i menos 50 y buscamos raíces de esto. Esa es una opción perfectamente válida, pero tendríamos que empezar a pensar medio cómo me queda esto. ¿A alguien se le ocurre una manera un poco más compacta? Si ya conocemos que X es principal, puedo analizar esta submatriz, digamos, y buscarle autovalores a esa submatriz, que ahí es más fácil calcular autovalores de eso, porque me queda directamente ese polinomio. Y me queda una cuadrática, y calcular una cuadrática es más fácil que buscar raíces de una cúbica. Es esa ecuación que yo no me acuerdo de memoria, menos a más menos la raíz cuadrada de 4ac menos, bueno, no me la acuerdo, pero pueden usar esa expresión para buscar raíces de este polinomio, que es buscar autovalores de este pedacito. Cuando yo cursé estabilidad 2, que no teníamos tanta facilidad de calculadoras buenas, porque, y más importante aún, no estábamos en nuestras casas con computadoras, me acordé de memoria cómo calcular autovalores y autovectores de matrices de 2×2, porque siempre quedaba un caso de 2×2, directamente lo buscaba de esa manera. Si no, lo meten en alguna calculadora que busque esto, y buscan esas raíces. Lo importante es que cuando meten esto en un programa, o meten esto en el lugar que buscan raíces, les da las 3 raíces y no les da las 3 raíces ordenadas como las queremos ordenar nosotros. Les tira las 3. Y nosotros, cuando ponemos sigma 1, sigma 2, sigma 3, tiene que estar necesariamente ordenado de mayor a menor. Para nosotros, sigma 1 es la más grande de todos. Sigma 3 es la más chica de todas. Y más chica con signo, no en módulo. Es decir, ¿cuál es sigma 1 en este caso? Sí, 50. 50 es sigma 1. ¿Cuál es sigma 3? Siempre para mí es más fácil ir a la 1 y a la 3. Menos 80,9. Menos 80. Y lo ordenamos de esa manera. No lo ordenamos como lo tire el programa o como lo tire la calculadora. Lo ordenamos de mayor a menor y si no está mal escrito. Sigma 1 es la más traccionada, la dirección más traccionada, y sigma 3 es la dirección más comprimida. Es muy importante ordenar esto de esta forma. Y ahora sí, tengo el tensor de tensiones, los autovalores o las tensiones principales. Nos falta calcular las direcciones principales. ¿Hasta acá hay alguna duda? Se entiende. Gracias, Victoria. Igual estaba aprovechando el tiempo para el mate, pero gracias. Pasamos entonces a calcular direcciones principales. La primera dirección principal, una de las direcciones principales ya las conocemos porque era X. Vuelvo un segundo para atrás. De todas estas, esta va a ser X porque X tenía 50, sigma 1 tiene 50, entonces la dirección 1 es la dirección X. Entonces ya conocemos una dirección principal, que es la dirección X. Nos falta buscar las otras dos direcciones principales. Y para eso tenemos que buscar autovectores. Nuevamente, si tienen una calculadora o programa en la computadora que calcule autovectores, es poner eigenvex y que le tiren la dirección. Cuando esto lo teníamos que hacer a mano, teníamos que calcular a mano, así que vamos a ver cómo se calculan a mano por las dudas, que es, y ver cómo es el procedimiento de cómo calcular autovectores. Ya conocemos el autovalor 2. Le tenemos que buscar
el autovector asociado a sigma 2. Para hacer esto, agarramos el tensor de tensiones y le restamos en la diagonal el valor del autovalor. Esto va con signo menos 30, porque este 30 es positivo. Entonces, 50 menos 30, en la diagonal lo vamos restando, menos 50 menos 30, 0 menos 30. Y lo que necesitamos es resolver este sistema, es decir, buscar este vector que cumple con esta condición. Ahora, les recuerdo que lo que hicimos fue buscar que un determinante sea igual a 0 para que el sistema quede indeterminado, para que el sistema tenga infinitas soluciones. Es decir, esta ecuación que están viendo en pantalla tiene infinitas soluciones. Porque si tiene una sola, es la solución trivial. Todo este bicho es un vector nulo. Como forzamos un determinante igual a 0 de este pedazo, tenemos infinitas soluciones. Entonces no podemos poner esto en un sistema y resolver el sistema de forma normal, porque nuevamente hay más de una solución posible. Para sortear eso hay dos opciones. Una que no estamos haciendo acá, y es agregar una ecuación adicional. Nosotros no solo queremos el vector que cumpla eso, sino queremos que ese vector sea un versor, es decir, un bicho de norma 1. Entonces, para solucionar esto tenemos opción 1, que no vamos a hacer, agregar como ecuación que la norma sea 1. A2 al cuadrado más B2 al cuadrado más C2 al cuadrado, raíz igual 1. Agregamos esa ecuación a lo que tenemos arriba en el sistema, y ahí sí tiene solución única, y podemos resolver eso. Ese es un camino posible. Y el otro camino posible es, básicamente, inventar uno de esos tres números, C igual 1, despejar A y despejar B, y después normalizar el vector. El problema de ese camino de inventar o A o B o C es que no puedo inventar cualquiera. Y en este caso particular, no puedo inventar el valor de A. Y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, ¿se entiende la opción 1 de agregar a este sistema esta ecuación? Sí, sí, se entiende. Bien. La otra es, en principio, y en la mayoría de los casos, invento un número, este vale 1 y despejo los otros dos. El problema es que en este caso no puedo hacerlo tan libremente, porque cuando escribimos este mismo sistema como ecuaciones independientes y no como matricial, el sistema de ecuaciones nos queda de este estilo y nos fuerza que A es igual a 0. Entonces no podía inventar A igual 1 y despejar B y despejar C, porque A debe ser 0. Lo que sí podemos hacer es, teniendo esta ecuación, inventar B igual 1 y despejar C. Y eso es lo que hicimos acá abajo. Escribimos C en función de B, inventamos B igual 1, despejamos C, y nos queda este vector. Y este vector cumple con esto. Pero lo que necesitamos no es un vector que cumpla con eso, sino un versor que cumpla con eso. Entonces normalizamos, y cuando decimos normalizamos es dividimos por la norma del vector. Calculamos la norma de 2, que la norma de 2 no es más que 1 al cuadrado más 1,618 al cuadrado. Raíz, eso es la norma. Y divido esto por esto, y me da el versor, que ese es el autovector asociado. Todos los autovectores tienen que estar con norma 1. Todos los autovectores, todas las direcciones principales tienen que estar con norma 1. La mayoría de los programas, cuando les piden autovectores, el programa lo normaliza automáticamente. Pero si hacen un método alternativo, recuerden normalizarlo. Es muy importante que tenga norma 1. Y así es como calculaban autovectores si lo hacían a mano. ¿Alguna pregunta de esto?
Tendría que hacer lo mismo con la dirección 3. Es decir, buscar esa matriz al tensor de tensiones, restarle la identidad por 80,9, armar un nuevo sistema, despejar la dirección 3. Es perfectamente válido hacer eso, pero ¿tenemos alguna otra opción? Sabiendo que los sigmas son distintos, los autovectores tendrían que ser perpendiculares entre sí. Bien, entonces, sabiendo que los sigmas son distintos, ahora hago una aclaración sobre esto, que es lo que aparece acá. Sabemos que las direcciones son perpendiculares, entonces sabemos que la dirección 3 va a ser perpendicular a 1 y perpendicular a 2. Y aprendieron en álgebra que cuando ustedes hacen el producto vectorial entre dos direcciones, esto les da un vector perpendicular a esos dos primeros. Y en realidad esto es un vector perpendicular con norma igual a el producto de las normas por el coseno que forman, algo así que no recuerdo en este momento exacto, no quiero mentirles, pero en este caso particular, como son perpendiculares y tienen norma 1, queda directamente de esta forma. Entonces, si hacen N1, producto vectorial N2, les da N3. Y esa cuenta es muy sencilla. Les termina quedando, borro esto, les termina quedando que N3 es igual a N2, solo que cambian de lugar estas dos cosas y aparece un menos. Esto lo calculan haciendo esto, producto vectorial, esto. Y se ahorran de tener que calcular la tercera dirección principal, si lo están haciendo a mano. Esto se da porque este número es distinto, este número es distinto al de arriba, y porque sabemos que las direcciones principales son ortogonales entre sí. ¿Se entiende hasta acá? Felipe, una pregunta. Sí. ¿El sigma 3 lo tomás en módulo ahí o por algo no le pones el menos? Tiene que estar el menos. ¿Y era negativo? Sí, era negativo, creo. Falta el menos. Gracias. Claro, tiene que ser negativo, porque si no está, no tiene, sí. Falta el menos. Tiene que tener el menos. Gracias, perdón. Porque si no, después las cuentas Bueno, no te da cualquier cosa. yo no entendí muy bien, Felipe, el sabiendo que los sigmas son todos distintos. Que Ahora hago ese comentario. Bien. Estaba esperando un poco a ver si hay una del resto y me meto con sabiendo que. ¿Qué pasa si tenemos que sigma 1 es igual a sigma 2 y valen, vamos a decir un número, 10 megapascales, y sigma 3 vale menos 5 megapascales? Yo a esto le tenía que buscar direcciones principales, pero le voy a buscar una dirección principal a este, que va a ser N3, y le tendría que buscar dirección principal a 1 y a 2, pero 1 y 2 es el mismo. ¿Alguien se acuerda qué pasaba acá con autovectores y autovalores? Me parece que te iba a dar un plano y vos podías encontrar un autovector y hacer el autovector relacionado al 3, producto vectorial con ponerle el autovector relacionado al 1, y con eso calcular un autovector relacionado al 2, ortogonal a los dos. Sí, más o menos estamos bien. Ahora lo intento explicar de otra forma. O sea, en ese caso tendrías infinitas direcciones principales. Tengo infinitas direcciones principales. Infinitas no son todas, pero infinitas. Sí. Tengo este caso acá, y esto vale sigma 1, y esto vale sigma 2. Eso es lo que tenemos ahí arriba. Ahora, cuando tengo dos autovalores iguales, hay un subespacio asociado a ese autovalor, porque en realidad es uno solo. Es un autovalor que vale 10. No son dos autovalores que valen 10. Es uno que vale 10, que está duplicado, que tiene un subespacio asociado. Subespacio asociado que está formado por N1
y N2. O eta 1 y eta 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier plano contenido en ese plano 1 o 2 que está ahí abajo, por ejemplo, este plano, que voy a llamar, ¿cómo te voy a llamar? Eta, ese plano eta es principal. Cualquier plano perpendicular a 3 es principal. Cualquier plano contenido por eso que llamé 1 y 2 es principal, y en realidad entonces lo que dibujé como 1 y 2 no es 1 y 2, hay infinitos 1, 2. Es todo ese subespacio de ahí abajo es 1 o 2. ¿Se entiende? No hay un set de 3 vectores perpendiculares. Hay infinitas direcciones principales, 3 y cualquier cosa perpendicular a 3. ¿Sí? Sí. Bien. Por eso decía el comentario anterior de sabiendo que son distintos. Porque si son iguales, formalmente, no puedo decir que 1 es perpendicular a 2, es perpendicular a 3. Puedo decir que 3 es perpendicular a todo el resto, pero todo el resto está contenido en un subespacio. Infinitas direcciones principales, pero no todas. Están contenidas en un plano, infinitas en ese plano y perpendicular a eso. Si esto lo vemos con Moore, ¿cómo es la circunferencia de Moore de esto? La circunferencia triple de Moore. ¿Cómo hacíamos la circunferencia triple? Eran como una circunferencia que, o sea, eran dos circunferencias chiquitas y una grande, creo. Eran dos circunferencias chiquitas y una grande. ¿Y cómo armamos esas chiquitas y esas grandes? Uno era viendo la extensión y todo eso, sabiendo alguna dirección principal. Para hacer la circunferencia triple teníamos que ya conocer las 3 tensiones principales. O sea, para hacer la triple teníamos que arrancar conociendo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Conociendo sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿qué hago? Marco en mi circunferencia sigma 1, después marco sigma 2, pero ¿qué nos pasa? Es igual sigma 1 a sigma 2, después marco sigma 3. Y después trazaba circunferencias uniendo todo esto. O sea, unía 1 con 3, que es esta. Y después unía 2 con 3, pero es la misma. Y después unía 1 con 2, que es esta. Entonces, si dos tensiones principales son iguales, mi circunferencia de Moore colapsó a esta cosa acá. Hago en el costadito arriba como era en un caso genérico. En un caso genérico no, en un caso que son distintas, mejor dicho, no es genérico. Si fuesen distintas, lo que tenía que hacer era poner sigma 1, sigma 2, sigma 3 y empezar a hacer circunferencias alrededor de todo eso. Esta, esta y esta. Eso es lo que tenía que hacer antes. Pero como 1 y 2 son iguales, me quedó lo que tengo ahí. Y lo que me termina pasando es que acá tengo infinitos planos principales. La circunferencia que voy a marcar arriba a la izquierda en naranja, naranja, ahora es un punto. Y la circunferencia que marqué en naranja eran los infinitos planos perpendiculares a 3. Y ahora esos infinitos planos perpendiculares a 3 es ese punto que es principal. ¿Se entiende?
¿Alguna duda? ¿Borro todo? Yo Feli, no te seguí esa parte. Lo de perpendicular a ¿Qué 3. parte? ¿Te acordás Ahí lo que último es. cuando armabas estas tres circunferencias, marco una en verde, ponele esta. Estás viendo arriba a la izquierda, la circunferencia esa amarilla-naranja, creo que es amarilla, son los planos perpendiculares a 3. La circunferencia verde eran los planos perpendiculares a 1 y la circunferencia celeste son los planos perpendiculares a 2. Eso lo habíamos visto la semana pasada y era cómo armar estos. Es decir, cualquier punto que caiga sobre la circunferencia naranja representa un plano, las tensiones asociadas a un plano que es perpendicular a 3. Esa es esa circunferencia naranja. ¿Sí? Sí. Si sigma 1 y sigma 2 son iguales, juntás esos dos puntitos y esa circunferencia, que era un arco, se transforma en un punto. En un solo estado. Okay. En un solo, es decir, no vamos a usar la palabra estado porque nos corrigió correctamente Cristian, en un solo, o sea, todos los planos naranjas tienen la misma tensión. Y esa tensión vale sigma 1 o sigma 2, que son iguales. Entonces, hay infinitos planos, todos los planos naranjas tienen una tensión igual a sigma 1 o sigma 2. Perfecto. Gracias. ¿Todo el mundo entendió? ¿O borro el dibujo? No es el caso de nuestro ejercicio, pero es un gran momento para hablar de estas cosas. Y es un gran momento para hablar de, bueno, ¿qué pasa si ahora sigma 1 es igual a sigma 2 es igual a sigma 3? ¿Cómo me queda, amor? Como un punto. Un punto. O sea, marco sigma 1, marco sigma 2, marco sigma 3, marco sigma 1, pero es sigma 2, pero es sigma 3, y es todo un solo punto. Las tres circunferencias colapsaban en un punto. Si lo pensamos en autovectores y autovalores, le tendríamos que buscar el autovalor a esto, pero el autovector a esto. Pero el autovector ahora es un subespacio, pero no está formado ahora por tres direcciones. No está formado por dos direcciones. Lo formo por tres. N1, N2, N3. ¿Qué quiere decir esto? Que está definido, o sea, que no son infinitos, puede ser. ¿Qué quiere decir que está definido? Siempre que tenés un subespacio, cualquier cosa formada por esas direcciones es parte de ese espacio. Que todo el espacio, o sea, cualquier terna que elija va a ser principal. Cualquier eje que elija va a ser principal. Todos los ejes son principales. Tenés razón que también cualquier terna que elija es una terna principal. Está bien dicho. Sí. Y este estaba acá. En MOR es un puntito, es ese puntito ahí. Todos los puntitos tienen esa tensión. No existe ningún plano que tenga tau, por eso no existe ningún plano que no sea principal. Y tenemos infinitas direcciones principales, pero ahora no solo son infinitas, sino que son todas. Este estado es el estado hidrostático. Y el estado hidrostático era lo que decía Cristian de si ustedes agarran este cubito, una bolita, y la sumergen en agua, es decir, tienen agua, y ahí adentro de ese agua ponen una bolita, esa bolita está solicitada a la presión del agua, que la presión del agua es la misma en todas las direcciones. Y si despreciamos la viscosidad del agua, no hay tensiones tangenciales,
solo está sujeta a presión, igual en todas las direcciones. Todas las direcciones son estados principales y eso es el estado hidrostático. Casos raros de por qué es importante aclarar lo que estaba así en la diapositiva, que como sabemos que son distintos, entonces son perpendiculares. Porque en este caso, no puedo decir que las direcciones principales son perpendiculares, porque son todas principales. ¿Se entendió? Tomo el silencio como un más o menos. Si hay preguntas, a los ayudantes, a mí, al que quieran, pero no. Eso era aclaración de esa pequeña frase que apareció ahí. Sabiendo que son distintos, entonces son perpendiculares. Son perpendiculares por autovectores y autovalores. La demostración la vieron en álgebra. ¿Avanzamos? Sí. Bien, entonces calculamos tensiones principales y direcciones principales. Si esto tienen alguna calculadora, computadora que calcula, es un segundo de hacer la cuenta. Lo siguiente que nos pedía el ejercicio era calcular el tensor de deformaciones. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos deformaciones ahora? Con las relaciones. Con las relaciones entre tensión y deformación, que nosotros conocemos como ecuaciones constitutivas. En este caso conocemos esto en su totalidad, usamos nuestras ecuaciones de relación y despejamos esto en su totalidad. Si este tensor está en X y Z, el resultado va a ser este tensor en X y Z. Y entonces recordamos cómo son nuestras ecuaciones constitutivas. Y tenemos dos opciones. O lo metemos en la matriz gigante y hacemos un sistema gigante, o si lo vamos a hacer a mano, nos conviene generalmente separar eso y hacer las cuentas por separado. Es decir, calculamos la tensión en X, después calculamos la tensión en Y, después calculamos la tensión en Z, después calculamos la tensión transversal. Y la expresión para calcular, creo que dije tensión 5 veces y quise decir deformación. Vamos calculando deformación por deformación. La deformación en X era la tensión en X dividido E menos mu veces la tensión en Y más la tensión en Z dividido E. Esto es fácil de recordar. Siempre divido por E, porque eso lo venían acá. Lo hicieron en Axil muchas veces. En Axil tenían únicamente una tensión, entonces hacían esto. Iba X con X. Ahora, a lo que tenían en Axil, le suman Poisson. Entonces le suman Poisson, que resta, Poisson veces 1 sobre E de las otras direcciones. Lo que hace Poisson es achicar en las otras direcciones, si estiro en una, por eso el signo negativo, Poisson veces, y le sumo este pedacito. Si yo conozco cuánto vale sigma X, sigma Y, sigma Z, lo único que me queda es reemplazar valores. Es decir, busco el dato del ejercicio era E y el dato era Poisson. Sigma X con su signo, dividido E, menos Poisson dividido E, multiplicado por la suma de las otras dos direcciones, menos 50 más 0. Importante que tenga su signo. No se olviden de los signos. Y resulta una deformación de 10 a la menos 4, que es una deformación un poco más feliz. En el ejercicio anterior eran deformaciones de 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es una deformación bastante chica. 10 a la menos 4 es una deformación más común de encontrarse. Menos 4, menos 5 es un número más común. Menos 6 es muy chiquito. Y si buscan las tensiones del ejercicio anterior, las tensiones daban bastante bajas también.
Pero no, hacemos las cuentas y la deformación en X es 3 por 10 a la menos 4. Nuevamente, esto es un poco más feliz, menos 4, menos 5, menos 6 es bajo, por 10 a la menos 8 ya probablemente haya un error, o suyo o nuestro, y por 10 a la menos 2 es grande, probablemente haya un error o suyo o nuestro. Calculamos para X, hacemos la misma cuenta ahora para Y, y simplemente cambiamos X por Y. La relación, la forma es la misma, solo que ahora, como calculo deformación en Y, tensión en Y, dividido E, menos Poisson sobre E, por la suma de las otras dos. También con signo. Hacemos las cuentas, nos da menos 3 por 10 a la menos 4. Hago lo mismo en Z, y si lo hago en Z, me resulta que, como no tengo sigma Z, este término no me da igual a 0. Y como sigma X es igual a menos sigma Y, este término se me anula y me da que la deformación en Z vale 0. Que la deformación en Z valga 0, ¿quiere decir que es principal o quiere decir algo? Pregunta tramposa, la respuesta es no. Si es principal o no es principal no depende de la parte longitudinal, depende de la parte transversal. Tengo que calcular deformaciones transversales para ver si es principal o no es principal. Que viendo esto igual ya podemos adivinar qué pasa. Comentario importante, este número quedó igual a este número negativo por coincidencia o porque justo elegimos 50 por todos lados y que este sea menos este. No tiene por qué respetar algún tipo de relación, dan todos números lo que dan todos los números. ¿Preguntas hasta acá? Bien, no hay preguntas, seguimos calculando deformaciones, avanzamos con epsilon xy. ¿Cómo calculo epsilon xy? Entre tau xy sobre 2g. El tau xy sobre 2g. ¿Y cuánto da el tau xy sobre 2g? Bueno, en xy no tenés. Como este 0, entonces como este 0, y esa cosa quedó mal escrita. Otro error para corregir en la diapositiva. Esto tiene que ser g. No, eso está bien. Me equivoqué yo. No dije nada. Eso está bien. Epsilon xy es tau xy sobre 2g. Epsilon transversal es la mitad de la distorsión. A mucha gente le gusta usar gamma en vez de epsilon. Gamma es la distorsión angular. Epsilon es la deformación transversal. Y esto en muchos libros aparece como deformación ingenieril, que me parece un nombre pésimo, porque lleva muchas confusiones. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta escribirlo en función de gamma. Epsilon es gamma sobre 2. Y generalmente cuando veían, por ejemplo, la parte de torsión, lo que veían era que gamma era tau sobre g. Si en vez de usar gamma uso epsilon, ahí aparece el 2. Y eso lleva a muchas confusiones. Hay gente que se come ese 2 por acostumbrado a ver esto. Cuando lo escribe en epsilon, se olvida este 2. Y mucha gente, no digo alumnos, gente en la vida, investigaciones buenas, libros que se equivocan y se comen ese 2. Por este lío de que a alguien le gusta usar estas cosas que me parecen horribles. Pero bueno, eso es más un comentario de yo quejándome del mundo, que es relevante para ustedes. Calculamos epsilon xy.
Avanzamos con los otros épsilons y avanzamos con epsilon xz. ¿Cuánto da epsilon xz? 0 también. 0 también, porque no tengo tau. Y el epsilon iz. ¿Cuánto me da? Ahí vas a tener que hacer 50 sobre 2G. 50 sobre 2G ya no me da 0, me da un número. Y porque fuimos molestos con los datos, este número da igual que este, por coincidencia simplemente de que fuimos molestos con los datos. Nuevamente puede dar cualquier otra cosa. Pequeño comentario. Como yo ya sé que este señor es simétrico por definición de cómo se arma, fíjense que no hicimos la separación entre epsilon xi y epsilon ix, como que estas dos cosas son iguales, pongo el que quiero donde quiero, porque yo sé que es simétrico por definición y no nos tomamos el trabajo de escribirlo cruzando los índices. Pero bueno, hicimos las cuentas, calculamos las 9 componentes, que por simetría son 6, las que tengo que calcular. Calculadas las 6, simplemente reemplazo esos valores ahí arriba y me queda ese tensor de deformaciones que aclaramos es en terna x y z. Importante aclarar en terna x y z. Calculamos ahora el siguiente punto, que es el tensor de deformaciones en coordenadas principales. Y acá nuevamente, ya que estamos, ya voy a subir claramente una nueva diapositiva, en coordenadas principales. No es otro tensor, simplemente le cambié las coordenadas. ¿Cómo calculamos el tensor de deformaciones en coordenadas principales? ¿No sería la matriz diagonal, digamos, con las tensiones principales que ya calculamos antes? El de deformaciones. O sea, calculamos este bicho, Perdón, pero en tensiones. estaba pensando en tensiones, perdón, sí. Tenemos que calcular este bicho en deformaciones, entonces van a ser deformaciones en diagonal. ¿Cómo calculamos ese bicho? Vamos a aplicar Lagrange igual que antes, pero en vez de tensiones poner las deformaciones. Podemos perfectamente aplicar Lagrange porque las deformaciones principales vuelven a ser autovectores y autovalores, pero ahora para este señor, este tensor va a tener sus deformaciones, sus autovectores y autovalores, y esas van a ser las deformaciones principales y las direcciones principales asociadas a ese tensor. Entonces podemos aplicar Lagrange, y eso quiere decir a este señor le restamos la identidad por EI y buscamos que el determinante de eso valga 0. Le buscamos las raíces ahora a esto, es decir, calculamos los invariantes para el tensor de deformaciones, que son nuevos invariantes, porque es un nuevo tensor. Calculamos estos invariantes, armamos nuestro polinomio de grado 3, le buscamos las raíces y realizando el mismo procedimiento, calculo deformaciones principales y direcciones principales. Totalmente válido. Y si tenemos una computadora y una calculadora, vamos a este señor y le escribimos nuevamente eigenvex, eigenvals y listo, sale lo que sale. No nos demora ni un segundo hacer eso. Pero si tenemos que hacer esto a mano, calcular nuevas raíces y nuevos invariantes es medio cuentoso. Entonces, ¿a alguien se le ocurre otra forma que no sea volver a hacer todas las cuentas? ¿No podés usar las ecuaciones constitutivas de antes, pero usando las tensiones principales? Sí, y es justamente un camino que solía ser el camino óptimo cuando tenían que hacer esto a mano en clase. Y es decir, las relaciones constitutivas, esto que vuelve un segundo para atrás, estas cuentitas que hicimos acá, valen para cualquier set de ejes.
Lo hicimos para X y Z, pero lo podemos hacer para 1, 2, 3. Con la conveniencia que si estamos en ejes principales, esto va a ser 0, entonces simplemente tendría que calcular esas 3. Y ahora sí, vuelvo a donde estábamos recién. Es generalmente más corto calcular, si ya tenemos una principal, o sea, tenemos las tensiones principales, calcular las deformaciones principales usando relaciones constitutivas que volver a resolver una cúbica. Nuevamente, es más corto si estamos a mano haciendo las cuentas. Si tenemos una computadora, yo no dudo un segundo en pedirle autovalores a esto, porque es inmediato. Pero si lo tengo que hacer a mano con una calculadora normal, no dudo un segundo en ir a este camino y usar las relaciones constitutivas para despejar E1, E2, E3. No tenemos las cuentas, pero ¿alguien tiene una duda de cómo hago esta cuenta para despejar estos valores? Sí tenemos las cuentas, me parece. Sí tenemos las cuentas. Así que vamos a ver las cuentas. Ese era el tensor de tensiones principales. Y entonces, conociendo el tensor de tensiones principales, usamos relaciones constitutivas para despejar las deformaciones principales. Que nuevamente son las mismas relaciones constitutivas, pero solo nos importa las normales, porque son las únicas que no son 0. Epsilon 1 es sigma 1 dividido E menos mu veces las otras dos sumadas dividido E. Conociendo esto, hago la cuenta, 50 dividido módulo elasticidad menos Poisson dividido módulo elasticidad por 30 más menos 80,9 y nos da E1 igual a este número. Nos sorprende que E1 me haya dado igual a E2, X, perdón. ¿Es una coincidencia también de nuestros números que esto sea igual a X? No porque X era principal, ¿o no? X era principal. Nosotros ya sabíamos que X era principal, y si X era principal, E1 tenía que ser X. Ya sabíamos, en realidad, sabíamos que una de las principales iba a ser X. Entonces, esperamos que una de las principales me dé X. Ya no es una coincidencia de valores, una de las principales tenía que darme X. Avanzamos y hacemos, y de hecho no solo una, sino que sabemos que esta es X. Entonces sabemos que sigma 1 es X, por lo tanto, epsilon 1 es epsilon X. Lo sabíamos de entrada, lo verificamos recién haciendo de vuelta la cuenta. Avanzamos con E2. E2 va a ser sigma 2 sobre E menos mu veces las otras dos sumadas sobre E. Es decir, 30,9 dividido E menos mu sobre E de 50 más menos 80,9. Y me da ahora 1,913 por 10 a la menos 4, que ahí sí es un número distinto porque la dirección 2 no es ni Y ni Z, es la dirección 2. Sabemos que es perpendicular a X, que está contenida en el plano YZ, pero es la dirección 2. Calculamos este valor, hacemos la misma cuenta con epsilon 3, es decir, esto dividido E menos mu sobre E por esto más esto, y me da menos 5 por 10 a la menos 4. Tenemos las 3 y ahora las ordenamos de mayor a menor, aseguramos que tenemos ordenadas, y entonces el tensor de deformaciones en coordenadas principales es este de acá. Sacamos el 10 a la menos 4 afuera, es muy común hacer esto, para que quede algo más prolijo acá adentro. Y la más grande da 3, la más chica da menos 5, por 10 a la menos 4, que es un valor común, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, valores aceptables. Felipe, Sí, recién dijiste que hay que ordenarlas si nos quedan por algún motivo desordenadas o ya te vienen. te vienen ordenadas si lo haces así. Ah, perfecto. Bien. Me quedó el ordenarlas porque me molesta un poco cuando me las dan desordenadas, pero si lo haces así ya te queda bien.
Tenemos nuestro tensor de deformaciones. En el enunciado nos pedía clasificar el estado de deformaciones y nosotros no calculamos los invariantes. ¿Tenemos que calcular los invariantes para clasificar este estado? Clasificar quiere decir si es simple, doble, triple o simple plano espacial. ¿Cómo podíamos clasificar el estado? ¿Cómo sabemos si es triple o doble? A mí lo primero que se me ocurre es que si tenés un estado de tensiones triple, las deformaciones también. Pero No pasa eso. Ese es un error común. Que uno sea triple o que uno sea doble no implica nada sobre los otros dos. ¿No era que si era triple, por ejemplo, ninguna de las deformaciones iba a ser igual a 0? Bien. Principales. Sí. Ese era el camino. Entonces, hay dos formas de clasificar estados. O con invariantes, o conociendo los valores principales. Vuelvo a comentar lo anterior por las dudas, porque es común que lo hagan. Que el estado de tensiones sea algo no quiere decir nada sobre el estado de deformaciones. Uno puede ser doble y el otro triple, uno simple y el otro triple. Podemos tener cualquier combinación. Para clasificar cada uno tenemos dos opciones. O le calculamos los invariantes y vemos cómo son los invariantes, o le calculamos los valores principales y vemos cuánto dan los valores principales. Antes fuimos por el camino de los invariantes. Ahora vamos a ir por el camino de los valores principales. Y para eso vemos los tres valores. Si los tres son distintos de 0, es triple. Si uno era igual a 0 y los otros dos eran distintos de 0, era doble. Si dos eran iguales a 0, era simple. En este caso, como los tres son distintos de 0, el estado es triple. Lo dije medio rápido, ¿se me entendió? Sí, se entendió. Bien. Entonces, no es necesario calcular los invariantes para clasificar el estado. Puedo directamente ver estos valores de acá. Entonces, los invariantes no son solo algo para clasificar el estado, nuevamente no son solo algo para resolver un polinomio, tienen significado físico, que no lo vemos mucho en esta clase, pero son importantes por su cuenta. Y acá estamos clasificando el estado no con invariantes, sino viendo los valores finales de las deformaciones principales. Conozco los valores, conozco las deformaciones principales, sé que el estado es triple, me falta conocer las direcciones principales asociadas a las deformaciones. ¿Cómo las calculo? Ya las tenías, ¿no? Del caso anterior, de las tensiones, ¿no son las mismas? Para materiales isótropos, como son los que utilizamos en esta materia, las deformaciones principales son iguales, perdón, las direcciones principales son iguales para tensión y deformación, entonces ya las calculé antes, no las tengo que volver a calcular. Nuevamente, esto vale solo para materiales isótropos, pero en esta materia solo vemos materiales isótropos, así que no tengo que volver a calcularlas, tengo que simplemente escribir, son las mismas que calculé antes. La 1 era X, y 2 y 3 eran perpendicular a X contenidas en el plano YZ. Tengo deformaciones principales y direcciones principales que son las mismas que en tensiones. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, nada. Me queda únicamente el punto D del ejercicio, que era calcular tensiones y deformaciones asociadas a el plano pi o a la dirección pi. Como más les guste, podemos hablar de la dirección, que nos la da la normal, o del plano, que es perpendicular a esa normal. Estamos hablando de lo mismo, con dos formas distintas. Generalmente,
para tensiones la gente habla del plano, para deformaciones la gente habla de la dirección, pero es lo mismo. Es una dirección que tiene un plano asociado. Y le vamos a calcular las tensiones a esto. El enunciado nos dice que este es el vector normal, que nos da la dirección, y es importante aclarar que ese vector normal está en terna X y Z. Entonces, para hacer las cuentas que voy a hacer ahora, tengo que utilizar los tensores en X y Z. A veces nos pasa que la gente piensa, si mi tensor de tensiones 1, 2, 3 es diagonal, las cuentas van a ser más fácil si utilizo el tensor diagonal. Lo cual es muy cierto. El problema es que esto está en terna X y Z. No puedo multiplicar esto por esto. Si quiero utilizar este señor, tengo que primero hacer una rotación y convertir esto a coordenadas 1, 2, 3 para después utilizar este señor. No puedo mezclar ternas. Si esto está en X y Z, utilizo tensores en X y Z. Es el mismo tensor, pero tenemos que usar siempre los mismos ejes. Esto está en X y Z, los tensores que voy a utilizar tienen que estar en X y Z. Y ahora sí, sabiendo esto, vamos a calcular el vector tensión asociado al plano pi. ¿Cómo calculaba Rho? La tensión asociada a pi. Tienes que multiplicar el tensor de tensiones en X y Z por la normal pi, el versor normal pi. Por la normal pi. Y esto me da Rho. Si después yo quería calcular sigma, ¿qué hacía? La tensión normal del plano pi. Multiplicás el escalar que obtuviste antes por... Esto es un vector, ¿eh? Perdón, es un vector. Lo tenés que proyectar sobre el vector normal, entonces. Bien, agarro Rho, y ahora lo vamos a ver de a poco, pero agarro Rho, lo multiplico por la normal, y esto lo proyecto. Cuando lo proyecto me da sigma en módulo. Si lo quiero al sigma como vector, Lo volvés a multiplicar por la normal al plano. agarro la normal y lo vuelvo a multiplicar por la normal. Agarro el vector, el escalar, agarro el escalar y lo multiplico por la normal. Y si quiero calcular taus del plano pi, Rho menos el vector tensión normal. Rho menos el vector tensión normal. Y estas son las cuentas que usamos para la parte de tensión, para calcular la tensión asociada al plano pi. Acá el enunciado es medio vago. En realidad, si me hablan el vector tensión, alguien puede interpretar que me están preguntando solo esto. Porque este es el vector tensión, este es el vector tensión normal y este es el vector tensión tangencial. Vamos a calcular todos. El enunciado vagamente te dice vector tensión. Alguien calculaba Rho, te lo tenía que dar como válido, pero para las cuentas vamos a calcular todo esto. Y por las dudas, no importa si el vector lo expresan de esta forma o el vector lo expresan de esta forma. Todos entendemos que tiene tres componentes. La primera es en X, la segunda es en Y, la tercera es en Z. X, Y, Z. Si está traspuesto o no está traspuesto, para nosotros es lo mismo. Es tema de formato. Entonces empezamos calculando Rho, escribimos el tensor en X y Z, perdón si soy reiterativo, pero en X y Z, lo multiplicamos por la normal, que está en X y Z, hacemos esta cuenta, multiplicamos una matriz por un vector, y nos da este Rho, que me da algo en megapascales. Pasamos a calcular las otras
cosas que escribimos recién. Si queremos calcular el valor de la tensión asociada, la tensión normal asociada al plano pi, proyecto ρ en la dirección de la normal, y eso me da igual a multiplicar esto escalarmente con esto, y me da 0. Si quisiese calcular el vector asociado a esto, multiplicaría ese número por el vector normal, que en este caso trivialmente me da 0. Esta cuenta la escribimos para que les quede un ejercicio donde aparece. Obviamente si esto es 0, esto trivialmente me da 0. Igual le ponemos megapascales. 0 megapascales para no olvidarnos que las tensiones son tensiones. O megapascales o kilonewton sobre centímetro cuadrado, algo que indique que son tensiones. Si le quiero calcular tau, ¿cuánto me va a dar tau? Rho. Si no tengo sigma, si a rho le resto un vector nulo, tau me queda igual a rho. Ponemos la cuenta para que la recuerden, pero sí, tau es rho. Y ahí calculamos las tensiones asociadas al plano pi. ¿Alguna pregunta? Bien, pasamos a calcular las deformaciones asociadas al plano pi. Para deformaciones, yo calculaba la deformación total del plano pi. ¿Cuánto valía? ¿Cómo la calculaba? El tensor de deformaciones en X y Z por la normal. Plano pi. Producto escalar normal del plano pi en X y Z. No lo estamos poniendo, pero en X y Z. Si yo quiero calcular la parte longitudinal. Longitudinal es la deformación en el sentido de pi. En el sentido de la dirección pi, de la normal. Cuando se deforma, en la dirección de la normal. Vas a proyectar en esa dirección. Entonces multiplicas al vector epi por la normal, o sea, por la dirección. Producto escalar. Y eso me da un escalar. Si quiero el vector, ¿cómo lo calculo? Lo multiplico por la normal pi, porque justamente epsilon, esto es una L, epsilon L pi es la deformación en la dirección de la normal, por lo tanto, tiene la dirección de la normal. Esto es su módulo, pero viene con signo, entonces no sé cómo llamarlo, el escalar, que me dice cuánto vale, y esto me dice la dirección. No sé si la gente está acostumbrada al valor, al término escalar. Escalar quiere decir número. O sea, no vector, sino un número, que tiene signo. Lo único que me falta es calcular el epsilon transversal del plano pi. ¿Que cómo lo calculo? El epsilon pi menos el epsilon longitudinal pi. Exacto. La parte transversal es todo lo que no sea normal. Entonces, a la deformación completa le resto la parte longitudinal y me da la parte transversal. Es exactamente lo mismo que hicimos recién con tensiones, solo que ahora el tensor es de deformaciones y lo que calculamos en consecuencia son deformaciones. Las expresiones son las mismas y entonces valen las mismas cosas, todo tiene que estar en las mismas coordenadas, todo tiene que estar en X y Z. Hacemos las cuentas y calculamos el vector de deformación asociado a ese plano, haciendo el tensor de deformaciones por la normal. En X y Z, y en X y Z me da las deformaciones asociadas, un número por 10 a la menos 4. Es coherente. Si calculamos ahora la parte longitudinal, proyectamos la deformación en la dirección de la normal. Al proyectar, esto me da un escalar
que me da 0. Me vuelve a dar 0. No tiene por qué dar 0 este sí, porque daba el 0 anterior, eso sí. Que sigma sea 0, sigma normal sea 0, no implica que la deformación longitudinal deba ser 0. Se da nuevamente por casualidad de que este número es menos este número por datos del problema. Pero una cosa no implica la otra. Tengan cuidado con eso. Un ejercicio da algo particular, da algo particular. Entonces, en este caso, este dio 0. Entonces, nuevamente, trivialmente, si le quiero calcular el vector asociado, me va a dar 0. Y por lo tanto, cuando le quiera calcular la parte transversal, tendría que hacer la diferencia, pero como no tengo parte longitudinal, pi es, la deformación total es igual a la deformación transversal. ¿Alguna pregunta? Bien, hago una aclaración adicional, voy a volver mucho para atrás, que me acordé tarde y no quería volver cuando ya arranqué el ejercicio, para que tengan idea de qué valores son razonables. No, tengo que ir a donde calculé principales. Acá calculé principales. Estos números, ¿cómo sé si tiene sentido estos números? ¿Alguien tiene una idea de cómo podríamos saber si son posibles o no posibles o ciertas restricciones que pueden tener? ¿Qué sabemos de los valores principales? Y puede ser que como que abarcan las tangenciales que están en un principio también, ¿Qué quiere decir por eso, así más o menos? decirlo. Y como que tendrían que ser mayores. Bien. las- Estos valores tienen que, o sea, este es el más grande de todas las normales y este es el más chico de todas las normales, con signo, digamos. El más positivo de todos y el más negativo de todos. Cuando vemos acá, vemos 50 menos 50, 0. ¿Qué quiere decir? Que sigma 1 es o 50 o más grande. Y que sigma 3 es o menos 50 o más chico. Hacen esto, hacen cuentas, y sigma 3 le da menos 30, tienen que saber que se equivocaron. Porque sigma 3 tiene que ser o menos 50 o más chico, en principio. En principio no, siempre tiene que ser o menos 50 o menor. Entonces, ven esto y de entrada sigma 1 es o 50 o mayor, sigma 3 es o menos 50 o menor. Lo otro que podían darse cuenta es que este era principal, entonces este iba a ser un principal, y el otro principal iba a estar contenido en este lugar. Entonces sigma 3 no solo debe ser igual o menor a menos 50, sino que como está afectado por este tau, como que creo que intentaban decirme recién, tiene que ser menos que menos 50. ¿Cuánto menos? Y no sé, puede ser menos 70, puede ser menos 90, no puede ser menos 100, porque no es que simplemente se suman estas cosas, pero este tau hace que el sigma 3 me dé menos, más negativo que menos 50. Entonces, este menos 80 es razonable para estos números. Este número no me podía dar menos 200, porque la manera que el tau afecta a esto, lo afecta proporcional a sus valores. O sea, si tengo menos 50 de sigma y 50 de tau, puedo esperar un menos 70, menos 80, menos 90, valores de esa magnitud. Para tener una idea a ojo. Lo que no puede darme es, este no me puede dar 40 y este no me puede dar menos 40 porque de 50 para arriba y de menos 50 para abajo. ¿Se entiende esto? Porque después tienen un error de cuentas y el error de cuentas los pueden ver, estos resultados, si más o menos pueden ver si tiene sentido o no.
¿Se entendió el comentario? Sí. Gracias, Micaela. Si hacemos lo mismo con deformaciones, podemos también pensar lo mismo. A ver si tengo la expresión. Fíjense que no está en la que sigue, pero bueno, acá tengo 3,095 menos 3,095. Entonces espero que las deformaciones principales sean de 3 para arriba, la 1, y de menos 3 para abajo, la 3. Y nuevamente un poquito más. ¿Cuánto me puede dar? 4, 5, menos 4, menos 5, la 3. Cuando voy a las deformaciones principales, la 1 da 3 para arriba, pero justo 3 porque en este caso coinciden. Y sigma 3 da menos 5. De menos 3, un poco más chica me tiene que dar. Para ver si tiene sentido o le pifié en algunas cuentas. Este número no me podía dar menos 20, ni me podía dar menos 2. Para que chequee más o menos esas cosas. Y después el resto es hacer más o menos cuentas y seguir el álgebra. ¿Alguna pregunta? Comentarios del ejercicio 3. El ejercicio 3 no era la intención darlo en clase. Como siempre, tenemos más ejercicios de los que vamos a dar, porque preparamos diapositivas para un cuatrimestre de 19 semanas. Pero lo que sí les quiero comentar del ejercicio 3 es la parte de distorsiones. En este ejercicio, los datos eran un poco más complicados. Este ejercicio está basado en un parcialito de antes, que le daban mucha más importancia a este tema, y había un parcialito entero de tensiones y deformaciones. Y cuando les daban este ejercicio, les daban, por un lado, esto como dato, y le decían que el ángulo de dos rectas inicialmente perpendiculares cambia su valor a 89,8. Eso quiere decir que dos rectas que inicialmente estaban así, a 90 grados, inicialmente perpendiculares, cambian su valor y ahora están así, a 89,8. Esto es eso. ¿Se entiende lo que les dan? Como ¿Pero qué rectas son? ¿Cualquiera o son los ejes X e Y o algo así? ZX. Ah, perdón, no lo vi. Sí, yo tampoco lo vi. ZX. Me hiciste la pregunta y me quedé pensando, para eso te lo tienen que dar. ZX. Yo tampoco lo vi. Te lo tienen que decir, si no es medio imposible despejarlo. ¿Sí? Ese es uno de los datos que les dan. El otro dato es que en dirección perpendicular a los dos anteriores, en dirección Y, el sólido está impedido de deformarse axialmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa frase? Que epsilon I es igual a 0. Epsilon I es igual a 0. El punto C es que hay una variación de volumen del cubo elemental donde la deformación volumétrica es menos 8 por 10 a la menos 4. ¿Qué les quiere decir eso? En cuanto a ecuaciones, digamos. ¿Qué les da como ecuaciones? La La traza. traza del tensor te tiene que dar eso. La traza del tensor, o sea, epsilon X más epsilon Y más epsilon Z es igual a 0. Y eso les dice C. Lo mismo con 1, 2, 3. Si estuviesen trabajando en principales, pero lo más probable es que vayan a trabajar con X y Z. Y por último... Igual a menos 8, ¿no? Igual a menos 8, perdón. Igual a menos 8 por 10 a la menos 4. Gracias. Ese es el punto, el dato C. Y el dato D, ¿qué les dice?
en cuanto a ecuaciones. No sé si es medio Los, trivial, pero ¿sabés la tensión normal o en, digamos, la dirección 30, 90, 60? Pero no, ¿Y cómo escribo eso en una ecuación? podés proyectar el ρ, o sea, haces ese valor multiplicado por el... Ah, pero claro, tenés que saber los cosinos directores de esos ángulos directamente, y después haces el producto y te da la tensión, el ρ de ese plano. Bien, ¿qué me querés decir entonces? ¿Me lo reordenás? ¿Pero venís bien? Primero, calcularía los cosinos directores de esos ángulos, digamos. Creo que era 30, 60, 90, ¿no? Sí. Gracias. Primero calculamos eso, y eso me da un vector normal. Y vos Y con ahora, eso podés calcular el sigma vector, ¿cómo? porque tenés el sigma escalar multiplicando el sigma escalar Sigma por lo que tenés. vector es el sigma escalar que vale 200, creo. Perdón, Felipe. Creo que no negativo. 90 estaba en el medio. 30, 90 y 60. O tengo que cambiar. Gracias. Perdón. No, perdón yo. No me fijé los valores y no los tengo en pantalla para acordarme. Entonces me dicen que esto es 90, 60, es decir, el segundo da 0. Y si esto es negativo, esto por la normal. ¿Y esto cómo lo uso? ¿no sería que, no sería que el ρ por la normal da ese escalar? El Más fácil. ρ está en menos 200 megapascales, vale Igual a rho vector por la multiplicar. normal. Pero conozco rho. Todo esto está bien, no digo que está todo Rho era muy bien. el tensor de tensiones en X y Z. El tensor, Por este es un tensor, ahí va. ¿Por qué? ¿Cuánto vale rho? Alguien me estaba diciendo muy correctamente cómo calculaba ese señor. Y ese la señor, porque matriz, la matriz que te da al principio. la matriz, Era, que es un tensor de tensiones, claro. en X y Z. El tensor X y Z por la normal, que es conocida, hasta acá arriba conocida, conocemos los numeritos, me da rho, y si esto lo vuelvo a multiplicar por la normal, me da 200. Y esto es lo que me está dando ese dato del ejercicio. ¿Se entiende? Acá falta transponer algo para que les cierre las cuentas a ustedes cuando hagan esos productos. Creo que, no sé, este traspuesto, porque si no, no te cierra. La cuenta nomás, pero la idea es esa. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo mismo que acá, o sea, para que cierre todo esto, algo tenemos que transponer, pero es arreglar dimensiones. Y eso es lo que nos ¿No le daría, daba el punto D. ¿Perdón? perdón, Feli, ¿no daría 1 eso? ¿O estoy teniendo problemas con álgebra? O sea, normal por normal. Es que ¿No son inversores? No. sí, en realidad tenés que multiplicar uno y después multiplicar de vuelta el otro. No lo ordené correctamente. No lo ordené correctamente, pero sí, tenés que calcular ρ y a ρ lo multiplicas por n. Así escrito como lo escribí me quedó medio feo. Claro, sí, sí. Está Sí, bien. sí. Pido disculpas también por eso.
Cuando lo haces, no importa. Me voy a meter en un lío que no es necesario. Eso nos da ABCD. Y la única duda es, ¿qué quiere decir esto para las deformaciones? O para las tensiones. ¿Estaría dando el valor de gamma? ¿Qué cosa de gamma, perdón, de vuelta? El valor de gamma. Y el valor de gamma ese, que está ahí en pantalla. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es qué? O sea, 90 menos 89,8, la diferencia de esos dos me da lo que cambia el ángulo, que es 0,2, 0,2, ¿sí? Y eso es la distorsión angular, por eso se llama distorsión angular, es cuánto cambia el ángulo. Eso es gamma. ¿Positiva o negativa? Más o menos. Creo que siento a alguien escuchar, pero no entiendo qué me dicen. Yo te diría negativa, pero no sé. ¿Por qué dirías negativo? Y porque primero está el 90 y después se achica el ángulo, por así decirlo. Te Entre cambio los la dos. pregunta un segundo. Si yo tengo esto así, y yo te digo que la deformación en X es positiva, ¿cómo se deforma? Se estira Se y se estira. achica. Entonces tengo que cambiar esto, voy a cambiar esto, y si yo tengo una fibra acá, que se deforma positivo en X, se estira hasta acá. Si te digo que la epsilon XY es positiva, ¿para dónde sentís que se va a mover? ¿O para dónde crees que se va a mover? Puede Un ser. epsilon X positivo es cuando esa fibra se mueve en dirección X. Un epsilon XY positivo es cuando se mueve en dirección Y. Entonces, que el ángulo te haga esto es un epsilon XY positivo. Epsilon XY positivo es cuando se mueve positivo en Y y se achica el ángulo. Esto marea a muchísima gente. Un epsilon Lo de abajo XY sería. positiva. ¿Cómo? ¿De vuelta? Lo de abajo sería epsilon XX. No, es la epsilon XY porque esta fibra que está en X se mueve en dirección Y. Ese es el epsilon XY. Esto es, el de abajo de todo, decís. Claro. Este. Sí es. El epsilon XX se le suele llamar epsilon X, nos aclara dos veces. Pero formalmente sí, Sí. y cuando haces tensorial de forma correcta con tensores, es XX. Pero la gente obvia uno de los X. De la misma manera que cuando vos pones sigma X y no XX. Formalmente tenés que poner los dos, pero en la forma clásica no se suele escribir eso. Esto marea a todo el mundo por dos razones. Primero tienen que ir de un ángulo a una distorsión angular, de la distorsión angular a la deformación transversal, y esta deformación transversal es positiva y no es negativa. Borro todo esto y eso es lo que aparece ahí. Epsilon, en este caso era ZX, perdón, porque este era el ángulo ZX. Entonces, el epsilon ZX es la mitad de la distorsión, es la mitad de la diferencia y es positivo. Y lo tenemos que calcular en radianes.
este número 0,2 grados no nos sirve. Lo tenemos que transformar a radianes y seguir avanzando con radianes. ¿Se entiende el comentario? ¿O el comentario? ¿Se entiende esto? Sí, una pregunta, Felipe. Sí. ¿Siempre vamos a trabajar con distorsiones en partes iguales? El tensor de deformaciones, por definición, es simétrico. Esto es igual a esto por cómo definimos el tensor de deformaciones. A mí no me gusta hablar de distorsiones, me gusta hablar de deformaciones transversales. Y cuando definimos epsilon x y, esto es la derivada de u respecto a y más la derivada de b respecto a x, un medio. Y epsilon y x es lo mismo, solo que b respecto a x, u respecto a y, entonces esto es igual a esto. Hay muchos libros, vamos a decir, reconocidos, que intentan demostrar esto, y no existe una demostración, es así por definición, se definen así el tensor de deformaciones para pequeñas deformaciones. Existen demostraciones, entre comillas, de por qué son iguales, cuando en realidad este bicho, ese tensor, es casi arbitrariamente definido de esta forma. Tiene sentido, pero es simétrico por definición y entonces son iguales estas dos cosas. Igual nuevamente lo van a ver, lo deberían haber visto esto el martes, ¿puede ser? Si no estoy confundido yo con qué vieron en cada momento. Me parece que sí, Luis, creo que no. Bien, me parece que deberían haber visto esto el martes. Para respuesta corta, siempre vamos a trabajar con distorsiones iguales, pero porque por definición las deformaciones cruzadas, las deformaciones transversales, son iguales porque por definición el tensor de deformaciones es simétrico. Inclusive cuando no trabajamos en deformaciones infinitesimales, cuando trabajan con grandes deformaciones finitas, sigue siendo simétrico. Que no lo van a hacer nunca. Con suerte uno de ustedes va a trabajar con eso. Sigue siendo simétrico. Y digo con suerte, no de con suerte, realmente con suerte. Ojalá haya uno de ustedes que le guste dedicarse a estas cosas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, terminamos acá la clase. Les muestro simplemente la diapositiva. Esta la tienen armada por si quieren ir viendo cómo se resuelve. Tienen todo esto ya resuelto. Si lo quieren usar como ejercicio para después comparar, pueden, en vez de ir viendo las diapositivas, ver los valores finales y simplemente usarlo como resuelto y no como ver la clase.